Bueno, y justamente nos encontramos aquí en Tu Conexión Matinal con don Emanuel Ibarra, quien es el superintendente subrogante de Medio Ambiente en este minuto. ¿Cómo estás, Emanuel? Bienvenido. Muchas gracias, Karim, por la invitación en este día lluvioso, que además la lluvia es buena para el medio ambiente, así que... Sí, es buena, ¿no? Es buena, sí. Oye, Emanuel, a ver, comencemos contándole a la gente primero qué hace exactamente la Superintendencia de Medio Ambiente, de qué se trata, qué fiscaliza. La Superintendencia es un organismo fiscalizador que, como su nombre lo indica, fiscaliza materias de medio ambiente. Y nosotros principalmente fiscalizamos permisos ambientales, normativa ambiental, donde la que conoce más la gente son los ruidos molestos, por ejemplo, y todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y está asociado a instrumentos normativos. La Superintendencia fiscaliza que las empresas los cumplan. Perfecto. Cuando tú me hablas de estos instrumentos normativos, estamos hablando de, claramente, de fórmulas que se tienen que cumplir. Cuando no se cumplen, ¿cuáles serían las multas? Mira, es que déjame terminar la pregunta completa. Quiero saber si esto significa una multa o también puede intervenir una policía dentro de esto. Porque si tú me dices hay un ruido molesto, de aquí a que yo vaya, te cuente a ti, tú hagas en ese minuto, ¿se puede usar a la policía? Efectivamente, aquí en estos problemas ambientales hay distintos agentes que pueden intervenir. Por ejemplo, en un problema de ruido molesto, una persona puede denunciar, pero también puede recurrir a carabineros si es un problema vecinal. Entonces aquí tenemos distintos intervinientes en estos problemas. La superintendencia lo que principalmente aplica son multas, pero también puede llegar a sanciones de cierre de las instalaciones que están generando los problemas ambientales que nos enfrentamos. ¿Y qué es lo más repetido entre nosotros los chilenos? Fíjate que lo más denunciado y lo que toma más tiempo para la superintendencia son los ruidos molestos. Y fíjate que esto empieza a crecer con la pandemia, porque la pandemia las personas estuvieron más en la casa. Y cuando están más en la casa, en sus departamentos, en sus viviendas, se enfrentan a la problemática del ruido molesto en su alrededor. Entonces, finalmente, nos llenamos de denuncias y hasta el día de hoy están alrededor del 40% de todo lo denunciado ruidos. Y en la región metropolitana, que es un poco más complejo, el 62% es ruido molesto. Cuéntame una cosa, cuando hay un ruido molesto, por ejemplo, yo estoy en mi casa o en mi departamento durmiendo, puedo de inmediato llamar a carabineros, ¿verdad? Decir, mire, vamos a hablar de un pub, de una discoteca, no vamos a hablar de una fiesta particular. Mire, los ruidos molestos no me dejan dormir, etcétera, etcétera. Ahora, esto, llega el carabinero y los hace callar, ¿cierto? ¿Pasa a ustedes o no? ¿O queda en eso? ¿O el carabinero luego hace un informe y se lo pasa a la super? Esta es súper buena pregunta porque aquí nos confundimos porque la superintendencia había algunos ruidos molestos y otros ruidos molestos se ven a nivel municipal y vas con los carabineros. Por ejemplo, si las personas tienen un problema de vecinal donde un vecino está haciendo mucho ruido, o típico denuncia que nos llega, los perros del vecino que ladran toda la noche, eso es un problema vecinal que lo tienen que denunciar a carabineros, lo ven con la municipalidad. Nosotros vemos más los locales comerciales, por ejemplo, como los que tú indicas, los pubs, los restaurantes y todo. Esto hacía la diferencia. Exacto, y ahí nosotros por lo general tenemos que coordinar una fiscalización que es compleja, porque es una fiscalización que no se hace en el local mismo comercial, sino en quien recibe el ruido. Porque ahí justamente nosotros podemos ver si se cumple la norma, porque la norma te protege a ti, a ti de la emisión del ruido molesto. Y cuando llaman los carabineros en ese minuto, van y me hacen callar en la casa, pero ustedes no pueden intervenir en ese tema. Claro, si se trata de estos establecimientos, lo que nosotros podemos hacer es clausurarlo. Lo que hemos hecho, y ha sido recurrente en el último tiempo, son los sellados de equipo, que son los amplificadores con los que funcionan estos establecimientos, los sellamos para que no sigan emitiendo ruido. ¿Funciona bien eso? Fíjate que tenemos titulares que cumplen, pero con los pubs nos ha costado. De hecho, nos han roto los sellos y hemos tenido temas bien complejos con los fiscalizadores, incluso que en ese gremio ha sido complejo que entiendan lo importante que es que cumpla la norma de ruido. Hay lugares, no sé si te ha tocado alguna vez en la vida estar, como por ejemplo en Madrid, que tú estás afuera, así en la puerta de un pub, de un restaurante, de una discoteca, y no sabes que adentro hay algo, de lo protegido que está el ruido del tema. ¿Eso es la finalidad de alguna manera que se buscaría acá? Efectivamente, fíjate que es bueno el ejemplo que tú das, porque en otros países las medidas de mitigación de ruido son mucho más complejas. Pero absoluta. ¿Te has dado cuenta que de repente uno no sabe lo que hay adentro? ¿Dónde está tal lugar? Acá es abra la puerta. Y adentro está el Efectivamente. Carnaval de Río, claro. Pero como son medidas caras,
son medidas costosas, a nosotros nos cuesta que las implementen. Hoy, por ejemplo, con el gremio de la construcción, con la Cámara Chilena de la Construcción, tenemos un trabajo, por ejemplo, para que las constructoras implementen estas medidas de mitigación de ruido, que son justamente las que queremos, porque hay formas de convivir. Y también es un llamado para que hagamos planificación, porque no podemos tener un sitio residencial y empezar a dar permisos para que se instalen industrias ruidosas en esos lugares. Ok. Emanuel, por otro lado, pasemos en pos del tiempo a poder conversar respecto a lo que va el caso de Quinteros. Súper. Este caso que ha sido tan bullado por tantos años, digamos, no es algo que apareció en las noticias hace poco tiempo. Este caso ha sido tratado por muchísimo tiempo por varios gobiernos, sin embargo, la solución parece no llegar. ¿Qué sucede en este minuto? ¿Por qué de alguna manera el gobierno, el presidente Boric, toma la decisión de cerrarlo? ¿Qué sucedió ahora? ¿Por qué explotó este tema de la contaminación tan fuerte ahí en este lugar? Este es un problema que, como tú dices, se arrastra hace muchos años y es lo que estábamos hablando hace un rato, que permitimos industrias muy contaminantes con las personas que viven al lado. Acá hay muchas industrias que producen contaminación. Fíjate que lo que vimos en televisión, los periodos de intoxicación que evidenciamos todos, han tenido 3 causas principales que me gustaría comentarte cuáles son. Fíjate que nos hemos encontrado con problemas de alcantarillado que generan un contaminante que se llama ácido sulfídrico y hemos tenido colegios y jardines con ese episodio de contaminación por ese motivo. Hemos tenido una segunda causa, que es el dióxido de azufre, que fue el tema Codelco. El día 6 de junio, que fue el periodo en donde vimos en las noticias que había más intoxicados, hubo un pic de dióxido de azufre de 1.327 microgramos por metro cúbico. La norma, 1.327, y el límite es 350, imagínate. ¡Wow! O sea, cuatriplicamos. Claro, y ahí finalmente nosotros adoptamos medidas contra quienes producen ese contaminante, que es Codelco Ventanas principalmente, y algunas termoeléctricas del lugar. Luego tuvimos 2 días después otro proceso de intoxicado y nos dimos cuenta que Codelco estaba parado, las estaciones de calidad estaban bien, nos dijimos qué sucede. Fuimos a terreno y encontramos un olor a benzina y eso nos dice que aquí las empresas que manejan combustible estaban generando este problema ambiental. Emanuel, ¿y hasta qué punto pueden intervenir ustedes? Porque yo me imagino que ustedes como superintendencia, por ejemplo, si nos volvemos al ejemplo del ruido, tú llegas a un pub, a un restaurante, a una discoteca y tú le puedes sacar la multa, ¿verdad? Pero en este caso, sacarle una multa a Codelco da lo mismo, me imagino. O sea, será mucha más plata pero es como pasarse la plata de un lado a otro. De Codelco, que es también estatal, pasársela a ustedes sería estatal. ¿Cómo se fiscaliza y cómo se multa a una empresa como Codelco? Fíjese que adoptar medidas en estos casos es complicado porque la normativa es laxa. De hecho, la ministra Maysa Rojas nos informó que está haciendo justamente una revisión de la normativa y de los planes para que sea más estricto. Pero ¿cómo lo hacemos? Nosotros efectivamente, como tú dices, ¿de qué sirven las multas si estamos enfrentados a la contaminación? Aquí operamos con medidas provisionales que se llaman, que justamente limitan la actividad de estas empresas. Y aquí nosotros dictamos medidas provisionales contra Codelco, contra AES-Gener por su termoeléctrica Ventana y contra todas las empresas que manejaban combustible en el lugar justamente para que bajen su actividad. Esto es muy complicado porque en el invierno, Karim, lo que sucede es que tenemos malas condiciones de ventilación. Es una bahía. Entonces se produce un fenómeno de inversión térmica que es como si fuera una olla tapada. ¿Te has dado cuenta cuando hay una olla tapada? Ahí la generación del contaminante como que se queda en el lugar y eso produce esta situación con las personas que se ven intoxicadas. Oye, Emanuel, entonces, cuéntame un poco, ¿esta situación podría cambiar si la situación geográfica fuese distinta? Lo cual no va a pasar. Pero si hubiese otra geografía en ese lugar, la contaminación no hubiera sido tal. Digamos, o sea, ¿eso a qué apunta? A la siguiente pregunta. O sea, estamos hablando que esta empresa, tú estás diciendo que no está produciendo todos los contaminantes que se están dando, sino que es su mala posición geográfica. Efectivamente, o sea, aquí tenemos empresas que tienen responsabilidad igual, o sea, y el llamado es que estas empresas tengan un sobrecumplimiento, tengan mucho cuidado por la situación que se enfrentan con la comunidad, pero esa geografía que tú dices no va a cambiar. Entonces al final... Pero pueden cambiar la empresa del lugar. Y pueden también cambiar las exigencias, podemos actualizar la normativa, que es justamente lo que se están haciendo, están cambiando los planes operacionales que para que nos entiendan en la casa son planes que operan en estas situaciones de emergencia, que se le exigen a las empresas que hoy lo estamos revisando, el Ministerio del Medio Ambiente lo está revisando, para que sean más exigentes, porque la convivencia es compleja.
Ya, a ver, espera, entonces ordenemos un poco el tema. Si bien es cierto, Quintero tiene todo este tipo de contaminantes, una empresa que también produce harta plata para el país, Sí. ¿verdad? Ahora, con este cierre de Quintero, ¿el gobierno tiene algún plan Sí. de cambiar la normativa y reabrirlo con normativa nueva? ¿O tiene algún plan de cambiar el lugar geográfico en donde está esto? El plan primero es el cierre de Codelco, de la fundición, la refinería Sí, sigue. la refinería sigue. Y aquí la decisión de cerrar Codelco es compleja porque finalmente nos vemos frente a intereses contrapuestos, ¿no es cierto? El medio ambiente, las personas que están trabajando, por eso hay un plan para reubicar a los trabajadores. Y el cierre de Codelco va a tomar alrededor de 5 años. Es un proceso lento que requiere un permiso y eso es una decisión que se va a ir revisando de acuerdo a cómo también va avanzando la tecnología. Estas empresas también tienen que aplicar las nuevas tecnologías porque hay tecnologías que son costosas que les permitan ir conviviendo y son decisiones que se van a ir revisando, yo creo, que con el tiempo. Pero no hay una decisión ya tomada respecto a esto. Efectivamente, no hay una decisión tomada que nos diga aquí vamos a cerrar todo. La única decisión que hoy está tomada es el cierre de Codelco Ventanas y el cierre de unas termoeléctricas que lo van a hacer. Pero las otras fórmulas planteadas aquí no. Las otras fórmulas que vienen ahora son justamente las que revisamos las exigencias normativas para poder aplicarles más exigencias a estas empresas y los planes operacionales que son estos planes de emergencia que justamente les dan la forma de enfrentar a las empresas a estas situaciones complejas. Entonces ahí eso lo vamos a actualizar. O sea, en el fondo quiero preguntarte lo que aparece ahí en el GC. Ya. ¿Es posible mejorar el entorno de una empresa contaminante? Es posible, pero para eso se requieren voluntades, se requiere actos de autoridad y se requiere también, ¿no es cierto?, el esfuerzo de las empresas principalmente para que actualicen la tecnología, para que se apeguen a la nueva normativa. Y nosotros hoy lo que estamos haciendo es monitoreando la situación desde el punto de vista del riesgo. Queremos enfrentar el riesgo de la mejor manera, estamos fiscalizando con toda la región, en las áreas más en conflicto. Fuimos el otro día a instalar sensores de contaminantes para que nos indiquen de mejor manera qué está pasando en la región. ¿Cuáles son los sensores de contaminantes? ¿Qué tipo de contaminación? ¿La acústica, la atmosférica? En este caso son emisiones de contaminante atmosférico. Estamos creando una red de sensores que van a ir por toda la bahía, pero también van a estar en las zonas afectadas. Y lo que te hacen estos sensores, que es un equipo como un cuadrado de este tamaño, que te mide los contaminantes que han estado involucrados en esta intoxicación. Oye, una pregunta que no estaba ahí en pauta, pero ustedes también son los que tienen que ayudar de alguna forma a decir, hoy día hay una preemergencia en Santiago, hoy día el nivel de contaminación está potente. Digamos, ¿tienen un punto ahí que expresar algo? Sí, nosotros tenemos la vigilancia de eso, pero las decisiones de condición mala ventilación, buena ventilación, la va tomando la delegación presidencial con información que le da la Seremi de Medio Ambiente. Y la superintendencia va supervigilando lo que sucede en relación a esa declaración. Va supervigilando, mira cómo suena la palabra. Supervigilando, ¿no es cierto? Como que ahí trabajan Avengers. Cuéntame una cosa. Cuando llegamos al punto este de Codelco, de Quintero, ¿se contrapone dentro de las decisiones, de las multas o de las recomendaciones que se le dan a los entes necesarios el medio ambiente versus la economía? Porque también estamos hablando de una situación que va a afectar económicamente a un montón de gente, al país directamente y a gente, a familias. ¿Cómo se ve eso? Efectivamente, en estos conflictos ambientales siempre se enfrentan esos intereses, el ambiental de fondo y, ¿no es cierto?, lo laboral o lo económico, si lo queremos llamar. Pero yo creo, y también lo ha mencionado la ministra, son intereses que hoy pueden convivir. Y estos son los procesos de transformación que tenemos que hacer. Actualicemos nuestra forma de producir, actualicemos nuestras industrias. Y si tú ves históricamente, estos procesos han pasado y ha significado que ciertas industrias tienen que cerrar. Y ahí está el concepto que le ha señalado el gobierno de la transición socioecológica justa, que requiere que nos hagamos cargo de esas personas, de esos trabajadores que quedan, ¿no es cierto?, en una situación compleja frente a un cierre. Y es por eso que se ha hablado de planes de reubicación, de retiro y de distintas ¿Que nos hagamos fórmulas. cargos quiénes? El Estado. El Estado se tiene que hacer cargo, ¿no es cierto?, de estos procesos de cierre respecto de esas personas que quedan en esa situación. Y por eso el presidente de Codelco lo ha anunciado. Hay un plan, ¿no es cierto?, donde se va a reubicar a los trabajadores de Codelco, se va a reinvertir la inversión, que es una decisión histórica de Codelco, ¿no es cierto?, y se va a involucrar, ¿no es cierto?, actividad, trabajo, y para eso también se va a redirigir la gente a esas nuevas formas de producir. Emanuel, y por último, para ir cerrando, cuéntame un poco cómo sería una normativa bastante más ideal para que pudiésemos... Porque yo cuando te escucho hablar de una normativa, entiendo que sería tan perfecta que tú pudieses poner una pesquera en el centro de Santiago. Efectivamente. ¿Me entiendes? Y sin que la gente se dé tanto cuenta de la situación.
Yo creo que el diagnóstico nos ha revelado, sobre todo en Quintero y Puchuncaví, que una normativa ideal es que una normativa que regule todos los contaminantes. Hoy incluso en el mundo ha costado mucho regular todos los contaminantes que pueden producir estos episodios. Y ese es el trabajo, tenemos que tener normado, hay que actualizar los planes y hay que actualizarlo también de acuerdo a la tecnología que nos va apareciendo en el camino. ¿Qué tipo de contaminantes son los más recurrentes que tenemos en Chile? Fíjate que en el caso de Quintero y Puchuncaví, de los que más ha traído problemas son los llamados compuestos orgánicos volátiles. ¿Que son los que me nombraste o no? Que son los que te nombré y que son los que se relacionan con el manejo de combustible. Y eso hoy no tiene una norma, y justamente se está trabajando en una norma para poder establecer límites de hasta dónde se puede emitir para generar una situación de riesgo o no riesgo y que podamos enfrentar aquellas situaciones. Oye, ¿y esto que es Puchuncaví, Quintero, pero en el resto del país hay algún otro contaminante que esté más presente? Tú en el resto del país vas viendo distintos tipos de problemas ambientales por la geografía y por las empresas. Por ejemplo, en el norte nos encontramos con la minería principalmente y ahí tenemos distintos impactos ambientales de estas empresas mineras. En el sur, por ejemplo, tenemos mucho la salmonicultura y hoy en el invierno el tema de la contaminación por el uso de leña. Entonces tú desde la geografía de Chile nos vamos enfrentando a distintos problemas ambientales. Oye, Emanuel, ¿este problema se puede convertir en penal? Este problema se puede convertir en penal en ciertas situaciones. De hecho, hay procesos penales asociados a los problemas ambientales. Así que, y esto hoy se está trabajando en una ley de delitos ambientales. Sí. Ahora, ¿para cuándo tendríamos una nueva normativa? Mira, en relación a lo penal se está trabajando la ley de delitos ambientales y la nueva normativa respecto a la exigencia de los contaminantes se está trabajando muchas para este año y para el próximo porque el proceso de generación y revisión de normas está regulado en la ley con distintas etapas. Entonces hay que cumplirla y el plan es principalmente regular los contaminantes que te mencionaba que no están normados. Y en el medio, en el contexto mundial, en el concierto mundial, ¿cómo estamos como país? Yo creo que Chile dentro del contexto mundial está bien, es una institucionalidad ambiental fuerte. Nosotros, de hecho, la superintendencia nos creamos por una recomendación de la OCDE y es un país que ha dado directrices y ejemplos hacia el mundo de cómo hacer gestión ambiental. Hay que mejorarlo efectivamente, estos problemas como Quintero y Puchuncaví nos entregan exigencias y nuevas lecciones, pero dentro del mundo estamos bien ubicados y eso se ha reconocido incluso internacionalmente. ¿Ahí tienes algún número? No hay un ranking de países como ambientalmente como, como los avances que tenemos. Pero estamos dentro de la OCDE, somos de los pocos países que tienen una institucionalidad compleja, que hay unos que evalúan y dan los permisos ambientales, que fiscalizan, tenemos tribunales ambientales que son especializados. Entonces dentro de eso, si tú revisas en el mundo, incluso en Sudamérica es muy poco. En Sudamérica hay pocos, sí, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y cómo evaluarías de alguna manera la conciencia de los ciudadanos respecto a esto? Yo creo que... Dame un segundo para complementar un poco la pregunta. Esto me refiero a tirar un papel, a revisar que el auto esté correcto y no contamine, a no tirar basura en la calle, a todo ese tipo de acciones que van sumando, porque me imagino que también dentro de la contaminación está el estar en un entorno con basura. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo somos en eso? En todos los problemas ambientales hay responsabilidad de las personas. Y la conciencia que tenemos que hacer yo creo que se ha ido desarrollando pero hace poco tiempo, porque nos hemos dado cuenta que la crisis climática, que los problemas ambientales que lo veíamos como algo tan abstracto, nos está afectando ahora la vida de nosotros, la vida diaria. Y yo creo que la pregunta que tú haces es muy importante, educación ambiental. Yo creo que todos los que nos dedicamos a medio ambiente vemos que la educación ambiental es algo que falta, que se está impulsando y yo creo que requiere que todos nosotros tengamos una conducta adecuada con el medio ambiente en nuestro entorno, porque eso sumando ayuda evidentemente en estos problemas. Ok. Manuel, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Karin, por la invitación.